Lo acompañan el gobernador constitucional del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. El secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez. La subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, Ariadna Montiel Reyes. El subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, Hugo Raúl Paulín Hernández. La presidenta municipal de Jicotepec, Laura Guadalupe Vargas. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Buenos días a todos, las poblanas, los poblanos, los serranos, las serranas, en este lugar tan hermoso, tan hermoso, caracterizado en la historia por un hecho que solamente puede calificarse como un hecho histórico. Tlaxcalantongo, municipio de Jicotepec. Acá, como gobernador del estado, le doy la bienvenida al presidente de todos y todas las mexicanas, mexicanos, al incansable, querido, admirado por nosotros, Andrés Manuel López Obrador. Quiero decirles que este lugar lo esperaba. Sabíamos que iba usted a venir a Tlaxcalantongo en este año. Solamente quien no sabe de las características de los hombres con visión social, visión histórica, respeto a todo lo que constituye nuestra cultura, no se imaginaba que iba usted a venir. Lo abrazamos, presidente de México, aquí en Tlaxcalantongo. Un trabajo coordinado entre el municipio, el gobierno del estado y la federación permitió que para este año y antes del 21 de mayo pudiéramos rehabilitar y hacer diversas obras para reconocer a quien aquí fue asesinado, Venustiano Carranza, el varón de Cuatro Ciénegas, el impertérrito, el sereno, a quien no alteraba nada. Venustiano Carranza es una de las características que debieran tener todos los hombres y mujeres que ejercen el poder público. Usted las tiene, señor presidente. Usted es un hombre inalterable, que conoce el espíritu de la mexicanidad de nuestro pueblo como nadie. Por eso sabíamos que usted tenía que venir acá, a esta Junta Auxiliar Tlaxcalantongo, municipio de Jicotepec. Y de manera muy breve, solo breve, porque a mí me toca nada más dar la bienvenida. Decirle que nosotros luchamos por la Cuarta Transformación. Venustiano Carranza fue el constructor
junto con otros hombres como Madero y tantas mujeres y hombres de la revolución que hicieron posible la tercera transformación. Y hay que entender ese gran significado. Solamente, para mí, solamente ha habido dos presidentes de la República que han llegado al cargo bajo el sistema de sufragio efectivo, no reelección en la historia de México. Lo es Madero en 1910 y Andrés Manuel López Obrador en 1918. No descarto la limpieza con la que Juárez llegó a ser presidente, pero era voto de delegados y reunión de delegados de los estados para elegir entonces a los mandatarios. Por eso, dos procesos electorales limpios de sufragio efectivo, no reelección, han existido en nuestro país, en la historia política de nuestro país. La de 1910, que llevó a ser presidente a Francisco I. Madero, y la de 2018, que llevó a ser presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora tenemos que acompañar al presidente de México en la construcción de esta cuarta transformación. Y para eso debemos de comprender qué es una transformación y no cometer los errores que sucedieron a las anteriores transformaciones. La cuarta transformación no puede tener élites. La cuarta transformación no puede tener grupos de disputa en el poder que lleven al debilitamiento y lleven a la destrucción de este gran movimiento. Las sectas que se forman, los grupos que luchan por el poder, fueron los que asesinaron acá a Venustiano Carranza. No podemos poner nombres, fue la lucha por el poder de la tercera transformación. Hoy los beneficiarios de la cuarta transformación están siendo los pobres. Hoy las élites del poder que se generaron después de la tercera transformación y que llegaron hoy a ser los neoliberales y los hombres de enorme cantidad de poder económico, piensan que pueden seguir siendo beneficiados de este gran movimiento. Tiene que ser el pueblo de México, con esa significación de la razón espiritual para mí de la cuarta transformación. Por el bien de todos, primero los pobres. ¿Y cómo vamos a llegar a eso? No debemos mentir, no debemos traicionar y debemos hacer todo en apego a la ley, no robar. Ese es el significado breve. Así lo hemos difundido, presidente. Así lo hemos difundido. Y de verdad, qué gran mañana de este gran día para saludarlo acá, donde perdió la vida uno de los constructores más importantes de la tercera transformación por una lucha dentro del poder. ¿Quiénes somos? Quienes hoy estamos en la cuarta transformación, pues los que luchamos por la cuarta transformación. Y lo queremos acompañar, presidente. Lo queremos acompañar, sin dudas, sin titubeos. Queremos que usted se lleve la certeza que en Puebla no vamos a fallar. Les agradezco a todos y de verdad
en nombre de los poblanos, las poblanas, bienvenido nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias. A continuación se llevará a cabo la reproducción del video Programas Integrales de Bienestar. Yo me llamo Amelia Aquino. Tengo 93 años cumplidos. Este trabajo lo hacía mi abuela. Después mi mamá. Ya lo trabajé 68 años, ya lo trabajé continuamente. Hasta en este mes de agosto, hasta entonces fui para que me dieran el apoyo. Yo lo ocupo, alcanza para mi medicina, para la paga del doctor y todo, pues. Soy José Jesús Ramírez y tengo 22 años. Tengo mielomeningocele y hidrocefalia. No, yo me puedo bañar, me puedo cambiar, todo. A veces me llegan como trabajos de celulares donde los tengo que desbloquear. No, pues está súper bien, porque ya es una ayuda que nos dan a nosotros, muy grande, porque sí nos ayuda demasiado. Pues a veces como yo no puedo ir al baño, o sea, me sirve para pañales, igual para comprar lo que yo lo utilice, que desodorantes, o sea, para todo lo que utilice. Gobierno de México. Se uso de la palabra el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez. Con su permiso, señor presidente, saludo a Miguel Ángel Barbosa, gobernador de la heroica Puebla de Zaragoza, a mis compañeras y compañeros de la Secretaría de Bienestar, a la autoridad de Jicotepec y especialmente a los habitantes de Tlaxcala-Altongo. Nos encontramos en la Sierra Norte de Puebla en un acto de rendición de cuentas de las acciones y avances de la Secretaría de Bienestar, en su encomienda, señor presidente, de desarrollar una política social para la transformación de la realidad cotidiana de la población más vulnerable. Y lo hacemos escuchando los sentimientos de las personas, trabajando desde el territorio en las comunidades de mayor marginación para llevar los programas que son responsabilidad de la Secretaría de Bienestar. Hoy informamos en esta comunidad, en lo que va del año en nuestro país, han recibido apoyo de los programas prioritarios 9.680.778 sujetos de derechos, con un monto de inversión de 164.361 millones de pesos. A nivel nacional, de enero a octubre del presente año, mediante los programas de la Secretaría de Bienestar, se han entregado apoyos de la siguiente manera: pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, donde se atienden a 8.025.587, lo que representa una inversión de 128.612 millones. En el programa para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, se atienden a 996.986 derechohabientes, con una inversión acumulada de 13.972 millones de pesos. En el programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños de madres trabajadoras, se da cobertura a 240.126 sujetas de derechos. Y respecto al programa Sembrando Vida, un total de 422.205 sembradores y sembradoras están recibiendo un ingreso que representa una inversión social por 19.586 millones de pesos. En el estado de Puebla,
tenemos 17.200 sembradoras y sembradores, 43.000 hectáreas. Es el motivo de satisfacción estar en esta heroica Puebla de Zaragoza, tierra de mujeres y hombres que históricamente han demostrado su fortaleza y dignidad al dar ejemplo de resistencia en defensa de nuestra nación y nuestra soberanía. En la memoria nacional están presentes los hechos registrados en 1862, cuando enfrentaron con enorme arrojo aquel que en su momento presentaba como el ejército más profesional y mejor equipado del mundo. Fueron las mujeres y hombres de comunidades apartadas como estas, en donde nos encontramos el día de hoy, quienes se colocaron en la primera línea de la defensa de nuestra patria. Señor presidente, son las personas humildes las primeras en defender el suelo en el que nacieron, porque forman parte de su vida y de su identidad. Nos encontramos en una comunidad que, al igual que cada rincón de nuestro país, está cargado de historia. Hace 100 años aquí tuvo lugar uno de los acontecimientos históricos que cambiaron el rumbo de México del siglo XX. Me refiero a la muerte del primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza. Estamos pues en una localidad emblemática para la historia de nuestro país que se construyó a partir de la Revolución Mexicana. Además de la riqueza histórica, es digno de reconocer la pluralidad cultural de esta hermosa región. Aquí se hablan, presidente, 3 lenguas originarias: totonaca, náhuatl y otomí. En esta diversidad cultural y social, la Secretaría de Bienestar, en su conjunto con otras dependencias del Gobierno de México, trabaja de manera integral en favor de las familias más vulnerables. Este trabajo se replica, señor presidente, en toda la República, con las particularidades propias de cada región. Nos da mucho gusto informar que a través de los apoyos federales en su conjunto, además de los programas prioritarios de la Secretaría, hoy el municipio de Jicotepec y sus pueblos cuentan con 23.518 personas beneficiarias. El 66% son mujeres, es decir, 15.639, y el 34%, 7.884, son hombres. En esta misma parte del país se han entregado más de 330 millones de pesos en apoyos sociales. Actualmente, el municipio de Jicotepec cuenta con 6 centros integradores para el desarrollo, lo que les permite acceder a los habitantes de la región a la gestión directa, sin intermediarios, a los programas sociales del gobierno. Si bien es cierto que las circunstancias adversas impactan a todos los niveles sociales, los más afectados son la gente de escasos recursos. Las personas con mayores carencias sufren más. La diferencia esencial es que en esta administración no los dejaremos solos. En esta circunstancia de emergencia nacional por el bien de todos, primero los pobres. Por eso estamos aquí con el propósito firme de no dejar a nadie atrás ni dejar a nadie afuera. Señor presidente, desde hace muchos años hemos entendido por diferentes caminos de la tierra y agua que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Muchas gracias. A continuación se llevará a cabo la reproducción del video Sembrando Vida. La gente está agradecida, trabajando en su labor, una promesa cumplida para todo agricultor, ahora sembrando vida para poder vivir mejor. Estábamos en un hoyo por los malos gobernantes, México va al desarrollo, eso es lo más importante, porque con estos apoyos sí saldremos adelante. Adelante, compañeros, trabajemos sin desliz, hoy nos apoya el gobierno en toditito el país.
de ser un Edén. Gobierno de México. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Tlaxcalaltongo, de este municipio de Jicotepec, del estado de Puebla, me da muchísimo gusto estar con ustedes en este día en que estamos recordando a un revolucionario, a Venustiano Carranza. Por la pandemia no pudimos estar el 21 de mayo de este año, que se cumplieron 100 años del asesinato de Venustiano Carranza en esta comunidad de Tlaxcalaltongo. Pero lo hacemos ahora, un día después del 20 de noviembre, porque hay una relación estrecha entre la convocatoria, el llamamiento que hizo Francisco I. Madero al pueblo para tomar las armas el 20 de noviembre de 1910 en contra de la dictadura porfirista, y la participación desde entonces de Venustiano Carranza. Él fue parte del equipo cercano a Francisco I. Madero. Eran paisanos de Coahuila, uno de Parras y otro de Cuatro Ciénegas. Se conocían bien. Cuando se integró el primer gabinete, después de que triunfó el movimiento revolucionario en la batalla de Ciudad Juárez, el entonces dirigente de la revolución, Francisco I. Madero, nombró a don Venustiano Carranza como secretario de guerra. Lo más destacado es que cuando Victoriano Huerta y otros militares traicionan a Francisco I. Madero y lo asesinan, al apóstol de la democracia, esto ya en 1913, Venustiano Carranza era gobernador de Coahuila y se da el golpe de Estado, asume de esa manera Victoriano Huerta la presidencia, y casi todos los gobernadores del país lo reconocen, menos Venustiano Carranza, que no solo lo reprueba,
sino que llama al pueblo a luchar para derrocar a Victoriano Huerta. Deja la gobernatura y encabeza el movimiento revolucionario. Él es el que constituye al actual ejército mexicano. Desde entonces, después de él, otro gobernador, el de Sonora, se adhiere y así se van uniendo a la lucha revolucionaria otros dirigentes, como Francisco Villa, que ya había estado con Madero y llama a luchar en contra de Huerta, y desde luego Emiliano Zapata y muchos otros revolucionarios. Por eso, estar aquí en Tlaxcalaltongo y recordar a don Venustiano es algo muy trascendente, muy importante, porque, como lo mencionó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, el que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Venustiano Carranza participó para hacer realidad la tercera transformación de México. No hay que olvidar que antes de la Revolución Mexicana había esclavitud. Porfirio Díaz se convirtió en un dictador. Se mantuvo en la presidencia 34 años y habían haciendas con peones acasillados. Los trabajadores de la industria textil, por ejemplo, tenían que laborar 16 horas diarias por 25 centavos. No había día de descanso obligatorio. Si no trabajaban, no les pagaban ninguna prestación. Y las tierras estaban acaparadas, manos de unos cuantos, nacionales y extranjeros. Con la revolución se lograron mejores condiciones laborales, se estableció el salario mínimo, el día de descanso obligatorio, la jornada de 8 horas de trabajo y otras prestaciones, gracias a la Revolución de 1910. Y lo mismo, se entregó la tierra a los campesinos. No debe de olvidarse que uno de los presidentes revolucionarios, el más agrarista de todos, Lázaro Cárdenas, en su gobierno, en 6 años, entregó 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas de ese entonces. Pero también la revolución fue nacionalista, y en eso tuvo mucho que ver don Venustiano Carranza, porque él, siendo presidente, promovió que se elaborara
la Constitución de 1917. Llegaron representantes de todo el país a Querétaro y discutieron cómo tenía que ser la nueva Constitución, porque la que estaba vigente se había aprobado en 1857, en la época de los liberales, del presidente Juárez, y con la revolución se necesitaba otra constitución. Y esto fue muy importante porque ahí se consagraron los derechos del pueblo, los derechos de los campesinos a la tierra, los derechos de los obreros a un salario justo, el derecho del pueblo a la educación. Y también en esa Constitución se estableció algo muy importante. Se aprobó en el artículo 27 de que los recursos naturales y el petróleo son de la nación, porque en toda esta región, en ese entonces dominaban las empresas petroleras extranjeras y tenían grandes extensiones de terrenos, y como en la legislación de Estados Unidos el dueño de la tierra era el dueño también de lo que estaba debajo de la tierra, o sea, del subsuelo, así se sentían ellos los propietarios del petróleo. Y con el artículo 27 de la Constitución del 17 se estableció que todos los bienes del subsuelo, en particular el petróleo, eran de la nación, del pueblo de México. Eso molestó mucho a los dueños de las compañías petroleras extranjeras y a los gobiernos de otros países. Por eso, cuando don Venustiano sale de México rumbo a Veracruz en 1920 y le cierran el paso, descarrilan el tren o ya no pueden continuar porque levantan las vías, y a caballo viene hacia esta región buscando cruzar la sierra para llegar a la costa. ¿Quiénes ayudan en su detención y en su ejecución? Son miembros de las guardias blancas del ejército que tenían las compañías petroleras en esta región, vengándose de que Venustiano Carranza había nacionalizado el petróleo. Por eso es muy importante recordar a este revolucionario, no olvidarlo, como todos los seres humanos, como todos los dirigentes. Tiene Venustiano Carranza pasajes grises, porque era el presidente cuando se asesinó a Emiliano Zapata, cuando se asesinó al general Felipe Ángeles. Pero
tenemos que exaltar y recordar lo bueno, lo que aportó para el bienestar, el desarrollo, la justicia y sobre todo para hacer valer la soberanía de nuestro país. Ahora nos toca a nosotros, como también lo mencionó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. No olvidemos, la primera transformación fue la que encabezaron dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos. Por ello se logró que México se convirtiera en un país libre, independiente, soberano, luego de 3 siglos de dominación colonial. La segunda transformación fue la que inició Benito Juárez para hacer valer las reformas en contra de los conservadores que cuando ya estaban derrotados se atrevieron a ir a buscar a un príncipe, a Maximiliano, y nos invadió el ejército francés, en ese entonces el ejército más poderoso del mundo. Pero los poblanos, los mexicanos, supieron resistir y Juárez nunca se rindió y se logró expulsar a los extranjeros y restaurar nuestra república. Esa fue la segunda transformación. Y la tercera, como ya lo expuse, fue la Revolución Mexicana. Hacía falta una nueva transformación, porque ya se habían olvidado los ideales revolucionarios, se le había dado la espalda al pueblo, el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, era un comité al servicio de unos cuantos y dominaba, imperaba, prevalecía la corrupción que nos llevó a esta decadencia, a esta grave crisis económica, social y también crisis por pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Por eso era necesario iniciar la cuarta transformación de México. A diferencia de las 3 primeras, esta cuarta transformación la estamos llevando a cabo de manera pacífica, sin violencia. Pero queremos que sea profunda, como lo fue la independencia, como lo fue la reforma, como lo fue la revolución. Arrancar de raíz al régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Y en eso estamos. Desde luego hay resistencias, pero tenemos esa firme convicción de transformar a México. Tenemos que enfrentar 2 crisis, la pandemia y la crisis económica, pero no vamos a dejar de caminar hacia la transformación del país. ¿Y qué significa esa transformación? En esencia, limpiar de corrupción al país, desterrar la corrupción de México, porque es lo que más ha dañado. Por eso
la desigualdad monstruosa que existe, de que unos cuantos, una minoría, lo tiene todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Y eso se debe a la corrupción, a que estaba tomado, secuestrado el gobierno, que debía estar al servicio del pueblo y estaba subordinado a intereses creados. La transformación es, repito, acabar con la corrupción y que el actor principal sea el pueblo, que el presupuesto se maneje con honradez para que le llegue a todos, porque el presupuesto no es del gobierno, el presupuesto es del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. ¿Vamos a acabar con la corrupción como se está haciendo? No tengo la menor duda, y por eso, sin endeudar al país, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, vamos a que el presupuesto alcance, rinda y se siga empleando en beneficio de la gente, que nunca falte el apoyo para los adultos mayores, que nunca falte el apoyo para personas con discapacidad, que los hijos de las familias de escasos recursos tengan becas para estudiar en todos los niveles de escolaridad y que no importe la condición económica o social de los padres, que la educación no sea un privilegio, sino un derecho de nuestro pueblo. Nos va a alcanzar el presupuesto para seguir impulsando programas como Sembrando Vida. Mientras estemos en el gobierno, no van a dejar de recibir los campesinos apoyos para que cultiven sus parcelas, sean ejidos, sean pequeñas propiedades. Y vamos a seguir avanzando, atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero dándole preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Me da muchísimo gusto, la verdad, estar aquí con ustedes. Tenía que venir y nos vamos a seguir encontrando. Ahora, con la pandemia, no podemos estar tan cerca, abrazarnos, saludarnos como quisiéramos, pero esto ya va a pasar y va a regresar la normalidad y vamos a seguir manteniendo la comunicación. Yo no voy a estar todo el tiempo en Palacio Nacional, como lo he hecho durante años. Voy a seguir recorriendo el país a ras de tierra, recogiendo los sentimientos del pueblo. Yo mucho gusto estar aquí en Tlaxcalaltongo, aquí en este municipio de Jicotepec, del estado de Puebla. Nos vamos a seguir encontrando y quédense con una idea. Yo tengo principios y tengo ideales. No soy un ambicioso vulgar. No luché por un cargo, luché por una transformación y nunca, jamás voy a traicionar al pueblo. No les voy a fallar. Muchas gracias, amigas y amigos.
Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.